Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. Hoy el Evangelio del día 4 de febrero del año 2019. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2,000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos siempre la preocupación del Señor por todas las naciones. La Decápolis. Decápolis es la zona oriental de lo que fue el Imperio Romano, claro está. Eran ciudades paganas, lo que hoy sería, por ejemplo, Siria, Damasco, la Jordania, digamos, ¿no? Así en palabras abarcativas. Y eran, claro, pueblos que no tenían la cultura que tenían los hebreos en cuanto a la ley que habían recibido por parte de Dios y que entendían mal por otra parte. No entendían a la luz del amor, que en definitiva es aquella ley que rige para todos desde la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres del mundo se amen, sean uno, la unidad de la vida en la vida. Bueno, ahí fue entonces Jesús con sus discípulos del otro lado del lago, se nos dice acá,
tierra de los Gerasenos, Gerasenos o Gadarenos. Bueno, y le salió al encuentro un hombre que acá vemos la descripción que nos hace Marcos. Sí, realmente un tipo totalmente endemoniado. Y endemoniado podemos también entenderlo, sí, poseído por demonios, así, en plural. Son muchos, dice el hombre cuando le pregunta el nombre al endemoniado, somos muchos, legiones mi nombre. Sí, porque son muchas las cosas que en donde no se conoce la verdad de la vida, surgen, sí, argumentaciones, creencias, falsas por supuesto, ciertas aproximaciones, digamos, a lo que podríamos llamar un credo religioso veraz, que por supuesto no es aquello que Dios quiere. Y si no es lo que Dios quiere, no es la vida. Y si no es la vida, procede de la negación de la vida. Y todo espíritu que se opone a la vida y al autor de la vida es un espíritu que está en oposición. El adversario. Cuando uno dice Satanás, el diablo. ¿Y qué quiere decir esto? Traduzcámoslo al idioma castellano, por ejemplo. Y el diablo es el adversario resistidor. Eso es. ¿Y cuántos resistidores hay a la voluntad de Dios? ¿Cuántos adversarios a la verdad? Adversarios de la verdad. Bueno, y este hombre es la síntesis de todo eso. Y a ellos va también Jesús. Fíjese, decimos que la salud de la vida comenzó a ser publicada por el Señor a los israelitas, pero vemos muchos episodios donde el Señor se acerca sin prejuicio a los paganos. Acá hay un caso extremo, claro está, como vemos tantos otros casos y ejemplos que menciona el Señor. En el domingo ayer habíamos visto cómo menciona, ejemplificando lo que está enseñando, con la viuda de Sarepta y el Naamán el árabe, a los que también envió Dios la sanación. Y bueno, aquí el Señor siente compasión por este endemoniado, este hombre que estaba poseído, este hombre que se nos dice ilustrativamente, claro está, que vivía entre los sepulcros y en el lugar de la muerte, claro. En el lugar de la muerte, ¿quiénes están? Los muertos. ¿Y qué muertos? Y todos aquellos en los cuales todavía no habita la vida que es el Señor y que aquí viene a ellos y que siente compasión por ellos. El Señor sintió compasión, la misericordia de Dios se acerca a este hombre que clama desde la posesión en que estaba situado, que a qué venía Jesús, lo reconocía, sí, Hijo del Dios Altísimo. Mire qué conocimiento y reconocimiento tienen del que es verdaderamente el Dios encarnado. Pero has venido a torturarnos antes de tiempo. Saben que el juicio de Dios tiene un tiempo muy preciso, que están reservados para juicio, que ya están juzgados. Pedro nos dice en una de sus epístolas que están en pozos de honda oscuridad, tártaro en griego se dice, ¿no? Reservados para el día del gran juicio. ¿Y qué pasa? Acá viene Jesús. Es que no se deja sin testimonio el Señor. Inclusive a estos que, fíjense, están en una situación de posesión extrema, ¿no? Y bueno, ¿qué hace Jesús? Bueno, accede a lo que le pide el endemoniado. Primero le pregunta el nombre, dice que se llama Legión, porque son muchos, aplicando en el ejemplo de aquel tiempo. La Legión romana era un conjunto de soldados, acá se nos dice 2.000 a 7.000, más o menos soldados, en ciertos comentarios que hay al respecto. Sí, son muchos los demonios, sí, que abundan en esta persona y en tantas otras que manifiestamente habitaban en esa zona de Decápolis. Bueno, el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y accede cuando le piden al Señor que, habiendo ahí una piara de cerdos, animal inmundo considerado de tal forma por la ley, fueran los depositarios de los demonios que habitaban a este hombre. Este que estaba endemoniado se daba cuenta que Jesús venía a quitar los demonios de él.
Y efectivamente Jesús, los demonios de la legión de este endemoniado gadareno, los manda a los cerdos, a la piara de cerdos. ¿Qué hacen los cerdos? Se arrojan al mar, al lago, y se ahogan ahí. Se ahogan. Queda liberado el endemoniado. Y hubo testigos de esto, sí, parece que hubo testigos, que por otra parte fueron a contar a los habitantes de la zona. Y estos vinieron a ver si era cierto lo que decían estos testigos, a propósito del poder y de la misericordia de Jesús. ¿Y cómo lo encontraron al endemoniado? El que rompía las cadenas, al que era posible retenerlo, atarlo, el que gritaba enloquecido en los sepulcros, entre los sepulcros. Y lo encontraron tranquilo, bien vestido, sentado ahí. Un hombre normal encontraron. Y entonces, ¿cuál fue la reacción? Fíjese que fue, sí, el deseo de que Jesús se quedara entre ellos. Ve, hay un nivel de fe. Creyeron lo que vieron naturalmente. Manifiestamente el endemoniado ahora era una persona tranquila, una persona normal. ¿Quién lo hizo? ¿Quién usó de él con misericordia, con un juicio que solamente pertenece y procede de Dios? Lo hizo Jesús. Lo que siempre hace nuestro Señor. Y acá la segunda medida que toma Jesús es esta. No le permite al endemoniado que vaya con él cuando Jesús se retira de la zona para embarcarse rumbo al lugar de la prédica habitual. No, que se quede como testigo, que dé testimonio de aquello que había recibido, de aquello que estaba viviendo. ¿Entre quiénes? Entre los habitantes de la zona. Ahí queda un testigo de la vida, ¿ve? Nos quiere testigos el Señor. Quiere que vayamos a anunciar aquello de lo que hemos sido objetos por parte de la misericordia de Dios. Y ahí quedó pero ya curado, ya testigo de la vida, ya habitado por la vida y no por los demonios que lo poseían. Se va Jesús, sí, pero deja los testigos. El Señor ascendió, está en el lugar de la gloria, pero dejó sus testigos. Y cada uno de nosotros, hermanos, los cristianos, los que hemos sido objeto de la sanación por parte del amor, de la misericordia de Dios, tenemos que dar testimonio de estas cosas. Y entonces, así como el endemoniado, en vez de gritar, romper las cadenas y etcétera, estar bien cuidados, bien vestidos, serenos, con la paz del Señor, y hablar de esto que el Señor hace. Para eso nos deja. Para eso todavía estamos en este mundo, Él vendrá a buscarnos, y finalmente, claro está. Pero vendrá a buscarnos si nosotros estamos verdaderamente en el camino que Él nos ha dejado. Que Él es el mismo en nosotros. Y la fidelidad nuestra, la fe nuestra, es proporcionada al amor que recibimos de parte de Él. Ejemplo mayor sin duda, ¿no? Mira hasta dónde llega el poder del Señor, ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando que ¿cuáles serían actualmente esos demonios que pueden poseernos? El materialismo, la envidia, el orgullo, la soberbia. Y que solo Dios puede quitar de nosotros. Pero necesitamos pedírselo. Y si se lo pedimos, nos libera. Y como dice el Evangelio, la alegría es tal que no podemos quedarnos callados de lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y tenemos que proclamar su palabra, todo el bien que nos ha hecho, para que otros también sean liberados y vivan
en paz y alegría en este mundo. Efectivamente, en paz y alegría. Características muy cristianas, características testimoniales, sí, del cambio que ha hecho el Señor en nosotros. Paz, la paz de Dios, claro está, que excede a todo conocimiento. La alegría típica del cristiano, no porque ha obtenido un premio en una lotería, ni porque, ha logrado concretar un proyecto absolutamente terrenal o temporal que tenía, sino porque viene a él la vida, algo que configura la posibilidad de una alegría definitiva, de una alegría que permanece para siempre, la alegría de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de paz y alegría, tu espíritu de vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.